Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos, organizado por la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Eh, Mi nombre es Carlos Cantillo, soy el coordinador de la comisión. También trabajo en la Defensoría del Pueblo como delegado para los derechos en la gestión del riesgo de desastres. Nuestro invitado el día de hoy es el profesor Sergio Mora Castro, quien nos va a hablar sobre el calentamiento global antropogénico y la gestión del riesgo. El profesor Sergio Mora, perdón un segundito, que ahora soy yo el... Ya. Es bachiller y licenciado de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, máster y doctor en Ingeniería Geológica en la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Nancy, Francia, y durante más de 45 años ha trabajado como profesional, investigador y consultor especialista en ingeniería geológica, gestión del riesgo, del ambiente, de los recursos naturales y energía, en la empresa privada e instituciones nacionales y multilaterales, como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, y también en instituciones académicas en Costa Rica, América Central, América del Sur, Caribe, África y Medio Oriente. Entonces contamos con el honor hoy de tener al profesor Sergio Mora Castro. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos colombianos, organizadores, Carlos Cantillo y Juan Carlos Rodríguez, organizadores de este seminario permanente. Por ahí debe estar el profesor y querido amigo Manuel García López, al cual le envío un caluroso saludo y un abrazo fraternal. Y bueno, el tema que escogieron para que yo realizara esta presentación acerca del calentamiento global antropogénico y la gestión del riesgo es muy complejo. Es difícil y aún está muy lejos de estar resuelto. No obstante, estar de moda y recibir tanta atención, publicidad, apoyo e inversiones en prácticamente todo el mundo. Incluso ha desplazado otros temas y se ha rodeado de un halo de preponderancia mediática, sin duda con razones de peso, pero quizás también en detrimento de otros asuntos igual o quizás incluso hasta más urgentes. A lo largo de esta presentación voy a intentar desarrollar los aspectos que me parecen más relevantes, aunque de antemano estoy seguro de que por razones de tiempo y espacio no son todos, lejos de eso. Y bueno, voy a comenzar con una pregunta. Siguiente, por favor. Van a disculpar que vamos a tener que hacer esto un poco de manera rústica, pero tuvimos un problema técnico en la transmisión. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos responsabilizando a la naturaleza y el cambio climático de los desastres? Esta imagen es de la localidad de Tejería, en Aragua, en Venezuela, el 8 de octubre de 2022, cuando hubo una serie de aludes torrenciales. Y la noticia dice literalmente, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de una quebrada, y bueno, es una situación que se le debe al fenómeno de la Niña, y es el peor desastre natural de Venezuela en décadas. Primero, la Niña no es un fenómeno, es un proceso ya bien conocido, y además los desastres nunca son naturales. Pero además de eso, cuando uno observa el contexto de esta localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, siguiente, nos damos cuenta de que en realidad es poco lo que la naturaleza tiene de culpabilidad aquí. Estos puntitos blancos es la población. No, te fuiste una más adelante. Ahí, exacto. Esta población se ha desarrollado en el piedemonte de esta cadena de montañas. Y además de eso, casi prácticamente deforestada, con evidencias claras de que hay una ausencia total de ordenamiento territorial.
Entonces, en realidad, se da uno cuenta de que la naturaleza no es la que tiene la responsabilidad de una tragedia como esta siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como ingenieros, como geólogos, sobre el calentamiento global antropogénico? ¿Cómo enfrentar un escenario incierto? Prácticamente todo, aparte de las evidencias que se observan en la actualidad, casi todo es especulativo hacia adelante, especulación con criterio, obviamente, y hay, como lo vamos a ver, incluso hay ciencia, etcétera. Pero siguen las preguntas siguiente. Muchos factores son desconocidos todavía y están insuficientemente conocidos y hasta distorsionados. Siguiente. ¿Cómo puede entonces la ingeniería geológica aportar criterios para afinar la gestión del riesgo? ¿Sabemos ya suficiente para enfrentarlo? ¿Qué es realmente cambio climático? Cambio climático es un proceso natural y tiene diferencias con el calentamiento global antropogénico y la variabilidad climática. Ahora, ¿cómo separar mitos y realidades en estos conceptos? Por ejemplo, el informe del IPCC, el AR6, publicado en 2021, es lo más completo que hay. Contiene datos científicos, información, propuestas, políticas valiosas, pero su lectura es difícil y necesita mucho análisis y asimilación. Siguiente. Aún el resumen para formuladores de política de este informe es denso, es complicado de interpretar hasta para quien tiene formación en ciencias e ingeniería, imagínense para el público en general o los tomadores de decisiones. Y además de eso, hay una avalancha de información, a veces veraz, pero también hay procesos de comunicación confusa, sesgada, catastrofista, conciencia dudosa y medias verdades, exageraciones y fake news. Y todo esto daña la causa de la gestión del riesgo. Solamente se puede enfrentar el calentamiento global antropogénico si se conocen y miden sus causas y variables. Siguiente. La prioridad es el establecimiento de modelos probabilísticos para incluir el calentamiento global antropogénico en el análisis del riesgo. Y tienen que ser estos modelos dinámicos en el espacio y el tiempo, con escalas y resolución adecuadas que tienen que ir de lo nacional y regional al municipal y hasta la escala de los proyectos. Pero eso, estamos muy lejos de tener ese tipo de finezas. Entonces, comencemos por aclarar algunas nociones importantes. Siguiente, por favor. Vamos muy rápido, dejemos uno para atrás, por favor. Uno solamente. La gestión del riesgo debe considerar todas las amenazas y vulnerabilidades asociadas y respectivas. Todas tienen que ver con todas, de una forma o de otra. Y en cuanto a las amenazas, ya sabemos que las hay naturales, que las hay antropogénicas y una mezcla entre ambas que le vamos a llamar socionaturales. Una idea incluso desarrollada en Colombia, dicho sea de paso. Siguiente. Dentro de las antropogénicas tenemos las amenazas ambientales, como la contaminación, la degradación de tierras, el calentamiento global antropogénico, el manejo inadecuado de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, los accidentes nucleares, industriales, derrames, incendios, explosiones, deterioro de la biodiversidad, los bancos genéticos, etcétera. Siguiente. Dentro de las socioeconómicas, para solo mencionar dos importantes, la pobreza y las migraciones. Las amenazas a la salud con o sin la intervención humana, como por ejemplo las hambrunas, epidemias, pandemias, los accidentes e inseguridad ocupacional y laboral. En cuanto a la seguridad, tenemos los conflictos armados, los ciberataques, los conflictos sociales, el vandalismo, el terrorismo, las estampidas humanas. Siguiente. Las hidrometeorológicas y climáticas, entre ellas la variabilidad y el cambio climático, los ciclones, las sequías, las inundaciones, los tornados, las tormentas de polvo y arena, las marejadas siguientes. La geodinámica externa, que incluye la meteorización, la inestabilidad de laderas con la erosión, deslizamientos, caídas de bloques rocosos, los aludes torrenciales, el ascenso del nivel del mar y ahora una nueva que se pone de moda, el impacto de asteroides y de basura espacial. Y los de la geodinámica interna, como la sismicidad y el volcanismo. Como vemos entonces, estamos en una trama de amenazas y de situaciones interconectadas. Ahora, para irnos concentrando en los procesos hidrometeorológicos y climáticos, hay que definir claramente la diferencia entre tres factores básicos: el tiempo, la variabilidad
y el cambio. En cuanto al tiempo, es todo lo que sucede con lo que llamamos la sinóptica actual. Vamos muy rápido, solo un clic a la vez, por favor. La sinóptica actual, hoy, perdón, la semana, 10 días, local y regional, eso es lo que vemos en el teléfono cuando queremos el pronóstico del día. En cuanto a la meteorología, la variabilidad, siguiente, es aquella que se manifiesta como la dispersión hidrometeorológica y climática en el plazo medio, con variables interestacionales, interanuales, o sea, de cada 20 o 50 años. Por ejemplo, esta noticia de un periódico de Costa Rica: en 3 días Limón recibió toda la lluvia de mayo. Toda la lluvia de mayo es un promedio del registro histórico, y en 3 días llovió ese promedio, o sea, varió con respecto al promedio, por eso le llamamos variabilidad climática, y eso depende entonces de las condiciones regionales y globales, de El Niño, oscilación del sur, el ENOS, la zona de convergencia intertropical y su posición relativa a través del año, los monzones, los frentes, los vórtices polares, los ciclones tropicales, la circulación marina. Siguiente. Y por el otro lado tenemos las tendencias de plazo largo, muy largo. Estamos hablando ahí de siglos, milenios, millones de años. Y en general, estas modificaciones del clima de tan largo plazo se deben al volcanismo intenso de tipo pliniano, los cambios en la radiación solar debidos a los ciclos de Milankovitch y la alternancia de enfriamientos y calentamientos, todos de origen natural, y que se deben esencialmente a 3 factores fundamentales: la oblicuidad del eje de rotación de la Tierra, la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la combinación de estos que se llama la precesión. No tengo mucho tiempo de explicarlo, pero es lo que en general se deriva de las variaciones de cómo la Tierra recibe la radiación del Sol. Y por el otro lado tenemos la modificación más reciente, que es el exceso de estas siglas que dicen de emisiones antropogénicas de gases, vapores y partículas a efecto invernadero, y que es lo que deriva en lo que llamamos aquí el calentamiento global antropogénico. Siguiente. Entonces, en cuanto al cambio del clima, entonces tenemos una sumatoria de causas entre lo natural y lo antropogénico que generan efectos e impactos, y a lo cual, bueno, le podemos llamar cambio climático como nombre genérico. Pero yo prefiero separarlo por ahora del natural del antropogénico, y ya vamos a ver por qué. Y de todo esto, pues tenemos que desarrollar los procedimientos de observación, vigilancia, la distribución espaciotemporal con predicciones, proyecciones, el downscaling y los modelos globales, regionales y locales. Siguiente, es la única manera de poder evaluar los efectos, impactos, así sean positivos y negativos. Hay positivos, lo vamos a ver también, y con ello definir el concepto de la gestión del riesgo. Siguiente. Sabemos que hay cambio climático, de que hay cambios constantes en el clima desde que hay atmósfera en el planeta. Aquí vemos en la columna de la izquierda, vemos un periodo que se llama el huroniano, en color celeste. Estos colores celestes representan la presencia de estratos de conglomerados de origen glaciárico, y seguidos de estratos que están pintados de color rosado, que son sedimentos, en este caso depositados en ambientes cálidos. Entonces, quiere decir que desde el huroniano, estamos hablando de hace 2.500 millones de años, ya hay evidencias de que ha habido periodos calientes y periodos fríos, o sea que ha habido cambio climático, y por razones varias. No tenemos tiempo para detenernos y analizar los casos. Pero entonces, desde que hay atmósfera en el planeta, el clima cambia y constantemente. Siguiente. Analicemos los últimos 400.000 años. Vamos a hablar del Cuaternario superior, es decir, una parte del Pleistoceno superior y el Holoceno. Y estos gráficos son 4 gráficos superpuestos. El de arriba, en celeste claro, representa las variaciones del contenido de CO2 analizado a partir de la investigación de los núcleos de perforación en los glaciares de Groenlandia y Antártica,
Ahora vamos a ver otros detalles con respecto a eso. Vemos que los diagramas muestran ascensos y descensos y el efecto sierra, o sea, tenemos las variaciones del cambio de largo plazo y las variaciones de menor plazo, que son las que representan, llamémosla la variabilidad, en este caso en un plazos más cortos. El segundo diagrama para abajo es en naranja claro con puntas amarillas y es la variación de la temperatura. Y observamos que hay periodos menos calientes, hay periodos calientes, después seguido de periodos menos calientes y así sucesivamente. Es más, vemos que la cantidad de periodos fríos, llamémosle, es incluso mayor que la cantidad de periodos calientes a lo largo de esta parte del cuaternario. En el diagrama que sigue para abajo, en anaranjado, vemos las variaciones relativas del nivel medio del mar, en donde hemos tenido transgresiones y regresiones marinas y muchas veces asociadas, como se ve de ahí para arriba, con temperaturas elevadas y contenidos de CO2 elevados, o al revés, regresiones marinas cuando ha habido menos CO2 y menos temperatura. Y el diagrama de abajo, donde está dibujado el planeta, muestran las oscilaciones sinusoidales del denominado efecto de Milankovitch, los ciclos de Milankovitch, en donde vemos que la parte superior de esos efectos coincide con mayor cantidad de radiación solar y la parte inferior de esos sinusoides coinciden con las partes con menos radiación solar y por lo tanto más fríos. Entonces, de aquí en adelante, siguiente, podemos definir ya la presencia de las glaciaciones del cuaternario. Y aquí vamos a hablar solamente de las tres últimas. El Mindel, el RIS 1, RIS 2 y el WURM, que se divide en tres, el WURM 1, el WURM 2, el WURM 3, y el último, DR, es la última pequeña glaciación a la que se le denomina el Dryas reciente. Y luego, pues finalmente, en la siguiente, vemos los periodos interglaciares, es decir, los periodos que no han sido fríos. Y su denominación, el primer nombre es el del el estándar europeo, el segundo es el del estándar norteamericano y el tercero es el estándar suramericano. Y el último periodo interglaciar es a la derecha, en color amarillo, es el Holoceno, que tiene un periodo bajo discusión, que todavía no hay un acuerdo sobre cómo adoptarlo, y es el famoso Antropoceno. Y el circulito amarillo en la parte de arriba representa el pico de CO2, que es el más alto registrado, por lo menos en el último millón de años, como mínimo, que, bueno, cuando fue hecha la figura era 380 partes por millón, pero ahora es de 430. Y abajo, en el círculo rojo, la temperatura máxima registrada hasta la fecha, que corresponde con 1,2 grados centígrados superior al promedio de la condición preindustrial. Siguiente. Ustedes se van dando cuenta que el tema no es sencillo, hay muchas variables. Si le hacemos un zoom a los últimos 140,000 años de la evolución de dos isótopos analizados por las perforaciones que se hicieron en Antártica, que ahí se utilizó el deuterio, y en Groenlandia, que se usó el isótopo del oxígeno 18, vemos estas variaciones. Yo no sé por qué razón pues, se divirtieron y pusieron el diagrama al revés. A la derecha 140,000 años y hoy el cero a la izquierda. A veces les da por dificultarle la vida a quienes tratamos de entender estas cosas. Bueno, pero en fin, de aquí vamos a hacer un zoom siguiente. Vamos a ver esta parte y la vamos a ampliar aquí, que van a ser los últimos 40,000 años aproximadamente. Y ahí vemos la variación del GRIP en Groenlandia, el Vostok en Antártica y el Épica. Y esta última es subida y bajada, es la última pequeña glaciación sucedida hace más o menos entre 11,000 y 12,000 años, que esa es la que le llamamos el Dryas reciente, y que dicho sea de paso fue cuando se estableció el último puente de hielo en el estrecho de Bering y que facilitó la migración masiva de poblaciones asiáticas hacia el continente americano. Siguiente. La evidencia entonces muestra que el planeta se está calentando sin duda. Esto es un diagrama publicado por la NASA
en donde ven aquí hacia la variación de las temperaturas desde 1880 en el planeta por mes y cómo ha ido aumentando la temperatura hasta 2025. En 2025 lo que se llevan registrados son estos tres puntitos negros y la línea negra más o menos a la mitad del diagrama hacia la izquierda. Bueno, la evidencia es de que la temperatura está aumentando bueno, yo me disculpo con los escépticos, pero si este tipo de evidencias no se acepta o no se comprende, pues estamos equivocados de planeta, diría yo. Siguiente. Lo mismo sucede y podemos verlo con los registros de temperatura desde 1850 en adelante hasta la actualidad, hasta 2026. Este diagrama está actualizado hasta febrero de 2025 y la línea roja representa el promedio y las bandas grises son las desviaciones estándar de las mediciones. Entonces se observa que más o menos a partir de 1920, probablemente a partir de finales de la Primera Guerra Mundial, la temperatura empezó a subir con una pequeña oscilación en los 40 y a partir de 1976, precisamente, la temperatura comenzó a subir de una manera mucho más evidente hasta la fecha. Pero no es una línea recta, y ahora vamos a hablar de eso precisamente. Es una sierra, con altos y con bajos. Siguiente. Entonces, a partir de alrededor de 1970, ya con la aparición y la disponibilidad de imágenes de satélite, por ejemplo, en este caso el volcán Cotopaxi, en 1972 se observa el estado de los glaciares alrededor del volcán Cotopaxi y es la imagen de abajo de mayo de 2022 y en perímetro rojo lo que fue en 1972 que se ve arriba y se observa un retroceso pues significativo en el frente de los glaciares que se desprenden del Cotopaxi. Siguiente. Con el Cerro Monte Illimani en Bolivia, la imagen de arriba es de 1973, la de abajo es la de junio de 2020 y se observa más o menos el mismo proceso de retroceso de los glaciares. Y a la derecha, siguiente, es el glaciar seco en la Patagonia Argentina. La imagen de arriba, 1973, la intermedia es de diciembre de 2013 y la de abajo es la de marzo de 2025 con los perímetros del frente de los glaciares en los años indicados ahí. O sea que hay evidencias de sobra, o sea, yo no sé cómo más complementar este tipo de situaciones. Siguiente. Y veremos más incluso. Esto es la reducción del área y hay uno con el volumen del casquete de hielo del Ártico y el de abajo es el casquete de hielo antártico. Las líneas grises son las composiciones de 1981 a 2010 y la línea de puntos rojos es la de 2025. Perdón, de 2023. La celeste es la de 2025. Ahí se observa que hay una reducción considerable y secuencial, además. Siguiente. La raíz del problema básicamente es que a partir del siglo XVI, cuando comenzó la expansión de los imperios europeos y sobre todo de la revolución industrial, la cantidad de CO2, la proporción de CO2 en la atmósfera aumentó de más o menos desde 280 hasta 430 partes por millón. A esto hay que agregarle 100 partes por millón adicionales por las emisiones de metano, dióxido de azufre, los óxidos nitrosos, el amoníaco, el ozono troposférico y el hollín, o sea, las partículas menores de entre 10 y 2,5 micrones, y a los clorofluorocarbonos. Siguiente. El problema es que las emisiones que repelen la radiación solar, por ejemplo, el ozono estratosférico, los aerosoles, las cenizas volcánicas y los sulfatos metálicos no compensan el desbalance termodinámico, como lo muestra la figura de abajo. A la derecha lo que calienta, a la izquierda lo que refleja la radiación y por lo tanto enfría. Siguiente. El problema es que el aire todavía no tiene valor de cambio.
Ahora vamos al supermercado y compramos una botella de agua, que vale, tanto por el plástico que la contiene como por el agua en sí mismo. En cambio, el aire, por lo menos todavía no hay que comprarlo. Cuidado, ¿no? No pasará mucho tiempo en que haya que ir al supermercado a comprar un cilindro de aire respirable, ¿no? Siguiente. En América Latina, el 45% del CO2 emitido proviene del cambio de uso y degradación de la tierra y solo el 43% por procesos industriales. O sea, nosotros somos contaminadores de la atmósfera tontos. O sea, por lo menos si produjéramos un valor agregado en eso, pero ni siquiera. Fíjense en el estado en que quedan nuestros paisajes. Siguiente. En el hemisferio norte, el contenido de CO2 siempre es más elevado en la primavera y más bajo en el otoño. Y este diagrama, obtenido por las observaciones en Hawái, en el Mauna Loa, muestra las variaciones del contenido de CO2 en la atmósfera desde 1958 a la fecha. Y van aumentando, como se aprecia. Es un aumento acelerado todavía, es cóncavo hacia arriba. Siguiente. Lo mismo podemos observar con el metano, siguiente, con el óxido nitroso y siguiente, con el hexafluoruro de azufre, que es tal vez la emisión más contaminante de todas en partes por millón, ¿verdad? Es el que genera más efecto invernadero de todos estos. Afortunadamente su volumen es un poco menor. Entonces, las emisiones totales y per cápita de CO2 más importantes claramente son las del G20. Los 20 países más grandes del mundo son los que más contaminan la atmósfera. Estas son las emisiones totales entre 1970 y 2023 en el mundo. Esta segunda columna son las emisiones per cápita y las de 2023. China es el contaminante más grande en este momento del planeta, seguido de Estados Unidos. Y per cápita por ahí ya se van acercando también. La tercera tablita, aquí, no, detengámonos en la tablita. Yo te voy pidiendo, por favor, pasar. Me estás spoileando la presentación. A ver, aquí están, esto es un ejemplo de los cinco países más contaminantes del mundo. Fíjense, esto es en megatoneladas de CO2 por año en 2024. China de primero, 3 veces lo que contamina Estados Unidos. Y varias veces también la Unión Europea completa. Seguimos de India, Rusia, Japón, Brasil. La invasión rusa a Ucrania entre 2022 a 2024 ya se categoriza entre los principales contaminantes. 7,2 años de esas emisiones equivalentes a las de Costa Rica en el mismo periodo. O sea, Costa Rica emite 7 años de emisiones para solamente lo que significa la guerra de Ucrania. Siguiente. Y esto es Centroamérica. A ver, Costa Rica emite el 0,061 de lo que emite China y toda Centroamérica el 0,51 de las emisiones de China. Entonces, nos damos cuenta también que en factura proporcional, pues la verdad no somos tan mal portados en Centroamérica. Siguiente. Y esta es una comparación de emisiones per cápita versus el Producto Interno Bruto per cápita por país. Ahí están los países y se pueden clasificar el eje vertical de las emisiones per cápita de CO2 y el eje Y son el producto, el GDP per cápita de los países. Siguiente. Entonces, estos son los países que emiten emisiones excesivas con respecto a su PIB per cápita. Siguiente. Estos otros países son las emisiones, son muy bajas debido a la pobreza de sus habitantes en términos generales y en términos de su PIB per cápita. Siguiente. Y estos otros países, los que siguen,
son los que tienen emisiones bajas relativas a su Producto Interno Bruto per cápita. Y ahí en la estrellita es donde se encuentra Costa Rica dentro de ese grupo. Entonces ahí vemos también, evidentemente, dónde señalar con el dedo las situaciones más apremiantes. Siguiente. Ahora, veamos a ver, ¿de qué manera esas emisiones afectan, en este caso, las condiciones hidrometeorológicas? ¿El aumento del CO2 y del calentamiento global inciden ya en la amenaza ciclónica? Bueno, ahí no hay consenso. No están todos de acuerdo. Según Klosbach y Gray en 2015, se afirma que la intensidad y la frecuencia ciclónica aumenta con la cantidad de CO2 según el IPCC y esto no concuerda con los datos e información disponibles. Siguiente. Este es un diagrama que muestra la energía ciclónica acumulada, que es la cantidad de energía que se libera en cada ciclón. La curva de arriba es la global, la de abajo es el hemisferio norte y la diferencia es el hemisferio sur. Entonces, ahí vemos que en realidad el comportamiento temporal es como un efecto sierra. Siguiente. Contrariamente a lo afirmado por el IPCC, no parece haber una correlación clara entre la evolución temporal, incremento de las emisiones de CO2 en la atmósfera y la evolución de la energía ciclónica acumulada. Siguiente. Este diagrama es el que vimos anteriormente, que son las emisiones desde 1972, para hacerlas coincidir con la energía ciclónica acumulada, en adelante. Esto está hecho matemáticamente y estadísticamente. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, entonces yo lo hago nada más por la superposición de gráficos lo más posible dentro de la misma escala. Pero aquí se aprecia, por ejemplo, que entre 1972 y tal vez 1998, la energía ciclónica acumulada tenía una tendencia a aumentar más o menos de manera semejante al CO2. Pero de 2000 en adelante no, más bien ha disminuido, aunque el CO2 sigue aumentando. Entonces, ahí es en donde comienza uno a hacerse ciertas preguntas. No todo está analizado, no todo está discernido. Siguiente. Entonces, gracias a las mejoras tecnológicas aumentó el registro de número de ciclones de corta duración, de menos de 24 horas, y de intensidades bajas. Sin embargo, los de mayor intensidad han reducido su frecuencia. Y esa línea azul a trazos muestra la reducción estadística del promedio de todo el periodo de la energía ciclónica acumulada. Más bien va disminuyendo, a diferencia del CO2. Los daños han aumentado, pero esto no se debe a que haya más frecuencia y duración e intensidad de ciclones, sino que hay más exposición y vulnerabilidad en las áreas costeras, en los bordes fluviales y en las laderas montañosas. Siguiente. En cuanto al niño y la niña, o sea, la oscilación del sur y las erupciones volcánicas plinianas, paroxismales, parecen influenciar la intensidad, duración y frecuencia de la energía de los ciclones tropicales. Este es un diagrama de las anomalías térmicas registradas para el niño, la niña y los periodos neutrales desde 1950. Las anomalías térmicas están aumentando, eso sin duda. Siguiente. Ahora, vamos a tomar este diagrama desde 1970 para hacerlo coincidir con el de la energía ciclónica. Y siguiente. Y con la frecuencia de ciclones. Siguiente. Y entonces veamos, repito, todo esto está hecho estadísticamente, pero yo voy a hacerlo aquí de manera gráfica para ir más rápido. Esta es la relación que hay con los periodos de la niña, o sea, los periodos fríos, con respecto a la energía ciclónica y a la frecuencia. Se aprecia que de manera relativa, por ejemplo, con el diagrama superior, que es el de la frecuencia, los ciclones tal vez son menos frecuentes o en menor cantidad durante los periodos de la niña, pero en cuanto a la energía ciclónica acumulada, no se ve así como una correlación visual rápida. Con respecto a la niña, que es el que sigue, siguiente, las líneas rojas a trazos muestran la posible influencia de los periodos del niño
con respecto a tanto la energía ciclónica acumulada como la frecuencia de los ciclones. Y ahí sí se aprecia tal vez una pequeña correlación, yo diría más relativa, con respecto a los periodos del Niño a la frecuencia y a la energía ciclónica acumulada. Siguiente. Con respecto a la actividad volcánica, yo escogí solamente las erupciones paroxismales plinianas, según la lista que está a la izquierda y colocados ahí en los triangulitos, como se ve. Lo que se observa es que cuando hay una erupción pliniana importante, el efecto de las cenizas colocadas en la estratosfera, que reflejan la radiación solar, hay periodos que son más fríos, en general viene luego de una erupción con un tiempo de diferencia, un periodo de la niña o un periodo neutro, y hay menos frecuencia y menos energía acumulada por 1 o 2 años, pero máximo, no más. O sea que son influencias que son relativamente pasajeras. Siguiente. Ahora, todo es polémica y debate. El primer informe del IPCC se presentó en 1990. Dejémoslo ahí, por favor. Y lo que se observa en ese informe es que ya había un registro de incremento de temperaturas, pero en ese informe le ponían la flecha roja, la tendencia, una flecha roja línea recta. Y ahí es donde empiezan las confusiones, ahí nacieron ciertas confusiones, porque en ese mismo periodo, como se ve en el diagrama anterior, en realidad es un periodo que oscila y además el efecto sierra, sube y baja, sube y baja, sube y baja. O sea que hay un cambio, pero también hay un efecto de variabilidad. Siguiente. Y si ese periodo lo continuamos, bueno, y después ahí aparecen las polémicas innecesarias. En esta publicación de este señor dice, hay un problema con el calentamiento global. Se detuvo en 1998 y ahí se ve que hay sí, se detiene temporalmente. Lo que pasa es que este señor no podía predecir el futuro siguiente y bueno, y le faltaba tamaño tiempo de evolución al resto del comportamiento de la atmósfera. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen observaciones y afirmaciones tan categóricas de esa manera. Siguiente. El nivel del medio del mar está ascendiendo, milímetro a milímetro, pero ahí va. Esto es un diagrama que muestra el ascenso del nivel del mar entre 1900 y 2005, más o menos, según el informe de 2013 del IPGG, del IPCC. Siguiente. Y esto es una continuación que no logré encontrarlo a la misma escala, entonces lo añado ahí a machetazos, con otra fuente de la Universidad de Colorado, en donde se observa también el incremento del nivel del mar en milímetros. Y entonces ahí observamos en efecto una curva, línea recta tendencial, más una variabilidad según los puntos extremos. Siguiente. Y entonces yo también ahí modestamente, un trabajo que hice en Djibouti junto con un colega, encontramos analizando los datos del mareógrafo del puerto de Djibouti en África nororiental, que bueno, que con los datos que había se podía discernir también una tendencia hacia el ascenso del nivel del mar. O sea que hay una comprobación incluso para lugares con registros de este tipo, ¿no? Ahora, ¿tiene esto que ver con las erupciones volcánicas? Siguiente. Yo diría que en cierta medida sí temporalmente, ahí están escogidas esas erupciones, después de cada una de las cuales se ve que el nivel del mar durante un tiempo corto baja. Y probablemente eso se debe a la influencia también de las emisiones estratosféricas de estos volcanes. Siguiente. Entonces, de nuevo ahí había la polémica de que el nivel del mar durante este periodo no había subido. Sí, bajó, pero después siguió subiendo también. Le faltaba todavía bastante tiempo a este señor para poder hacer esa inferencia tan categórica. Siguiente. Ahora, ¿cómo ir modelando esto? Y aquí utilizamos los RCPs, que son las rutas de concentración representativa del proyecto de la fase 5 y que simulan escenarios, vamos muy rápido, simulan escenarios que permiten ir anticipando qué es lo que le va a pasar a la atmósfera durante los próximos años siguientes.
Entonces, necesitamos tener modelos que evalúen o especulen sobre la evolución del clima y se asocian estos RCPs con proyecciones del crecimiento demográfico, la actividad económica, el consumo energético, el desarrollo socioeconómico y, por supuesto, las emisiones, los escenarios de emisiones. Y en general son cuatro siguientes. El 2,6 es un forzamiento radiativo limitado de solamente 3 watts por metro cuadrado, que se alcanzaría alrededor de 2050 y luego declinaría a 2,6 alrededor de 2100 en el caso de que se controlaran radicalmente las emisiones de gases, vapores y partículas a efecto de invernadero. Siguiente, el 4,5 es un forzamiento estabilizado en 4,5 watts por metro cuadrado que se estabiliza poco después de 2100. Siguiente, y luego sigue el 6,0 que se estabiliza luego de 2006 en 6 watts por metro cuadrado y el último, el 8,5 siguiente, ese se estabiliza mucho después de 2100 en 8,5 watts por metro cuadrado. Entonces, hay que tenerlo claro, el exceso de gases, vapores y partículas a efecto invernadero induce un incremento térmico, atmosférico y marino. Además, incluye un incremento del pH, o sea, más bien de crecimiento, se acidifica el agua y se incrementa el nivel medio del mar. Y hay una pérdida de hielo en los polos. Entonces, a partir de estos escenarios, el SSP, que son los Shared Socioeconomic Pathways, es decir, son las rutas compartidas de inclusión de efectos socioeconómicos dentro de los modelos. La demografía, la producción, el consumo de energía, etcétera, etcétera. Siguiente. Esto induce también un descenso en el pH medio del agua, es decir, el agua en este momento debe tener, originalmente en los años 50 tenía un pH promedio de 8, luego en la actualidad debe andar por el orden de 7,9 y va disminuyéndose y probablemente según los escenarios, con el peor de los casos, el SSP5, el pH en 2100 llegaría a 7,6 o 7,7, con todo lo que eso implica para sobre todo la biota marina. Siguiente. Esto es la reducción del hielo antártico que ya vimos y esto sería el impacto según los SSPs, los diferentes escenarios que hay y cómo se reduciría en caso de la prevalencia de alguno de ellos. Más o menos se calcularía que el Ártico quedaría sin hielo según el escenario entre 2060 y 2100 aproximadamente. Siguiente. Y luego el ascenso del nivel del mar, entre los diversos escenarios, más o menos a partir de la condición actual, que es de más o menos algunos milímetros, tal vez 20 milímetros en total, hasta escenarios que van, según el SSP, desde 0,5 hasta 1 metro de ascenso en el nivel del mar. Y esto es particularmente importante para las poblaciones y las actividades económicas que se encuentran precisamente a ese nivel. Siguiente. Y por último, ese cambio podría suceder también más adelante y continuar hasta el 2030, hasta según estos modelos con el SSP 8,5, hasta quizás 7 metros. Siguiente. Ahora, no es sencillo analizar el efecto y el impacto del calentamiento global antropogénico sobre el comportamiento de las amenazas hidrometeorológicas. No hay experiencia en el manejo de la variabilidad climática y en los eventos hidrometeorológicos intensos. Siguiente. Pero en realidad de aquí en adelante es poco lo que hay investigado sobre los escenarios sobre lo que puede suceder con el calentamiento global antropogénico y la amplificación de los eventos extremos y la frecuencia de los no extremos de la variabilidad climática. Con este diagrama, por ejemplo, que puede ser una curva promedio de caudales de río
o de lluvias o de lo que fuera, hidrometeorológico, vemos la probabilidad de excedencia de la materialización de un evento cualquiera con respecto al valor del parámetro en cuestión. El actual sería el modelo azul y el futuro sería el modelo naranja. No importa si es más alto o más bajo, lo que importa aquí es lo que va a suceder de manera relativa, siguiente. Entonces, por ejemplo, puede cambiar la probabilidad de excedencia entre uno y otro de los modelos, siguiente. Puede cambiar los valores en condiciones máximas anuales, estacionales, decadales, lluvias o caudales. O siguiente, también puede cambiar la condición en las condiciones extremas de las circunstancias. Y eso por el momento no estamos tan seguros y además de eso va a depender de los climas y microclimas locales, porque en algunos lugares habrá más lluvia y en otros lugares habrá menos lluvia, por solo decir algo. Siguiente. Entonces, nos vamos a fundamentar en escenarios por el momento para tener una especulación con criterios, o sea, cuáles son los efectos y los impactos del calentamiento global antropogénico según los horizontes temporales específicos. Siguiente. Digamos que asciende el nivel del mar. Siguiente. Ahí va a haber sumersión y erosión en costas, humedales y lagos, incremento de efecto de las mareas incrementado y tal vez de los tsunamis. Siguiente. Por el otro lado, alteraciones en el balance hídrico que pueden generar, siguiente, variaciones multidimensionales de las intensidades, duraciones, frecuencias y volúmenes de las lluvias. En caso de que hubiera menor intensidad, duración, frecuencia y volumen de lluvias, habría una exposición a una intensidad, duración y frecuencia y escorrentía menor de caudales y de lluvias. Siguiente. O el contrario, que fuera mayor. Habrá más escorrentía, lluvias y caudales. Siguiente. En el caso de que haya más lluvias y sumersión marina, habrá un incremento de las amenazas hidrometeorológicas y de la geodinámica externa. Y si hay menos, siguiente, habrá una reducción de las amenazas, excepto las sequías y de la geodinámica externa. Si hay menos lluvias, hay menos deslizamientos, supongo, menos aludes torrenciales. No es tanto así y lo vamos a ver dentro de un ratito. Siguiente. De aquí hay que analizar efectos e impactos positivos y negativos, y es la manera siguiente de organizar la gestión del riesgo, incluida la denominada adaptación, que debería formar parte de la gestión del riesgo. Siguiente. Ahora, en el interior del terreno, en una ladera, ¿qué sucede? Ahí tenemos una ladera y este es un caso de suelo cohesivo en condición no drenada, con aportes de queridos colegas Salcedo y Rodríguez. Ahí tenemos un nivel freático en condición estable, digámoslo, en condición natural, y por lo tanto una superficie potencial de ruptura, como es el caso típico, ¿no? Un talud infinito, etcétera. Sobre la superficie de ruptura tenemos una presión intersticial que está derivada de acuerdo con la altura de la columna de agua, bla, bla, bla. Todo eso es el caso clásico bien conocido. Siguiente. ¿Qué va a pasar cuando hay una lluvia intensa y que causa que el nivel freático alcance un nivel crítico, o sea, que se alcance el nivel de la ruptura que define esa superficie potencial? Eso es porque se pasó de la presión intersticial, llamémosle en condición estable, a la presión intersticial crítica. Y la ladera se rompe. Siguiente. Cuando influye el calentamiento global sobre la evolución del balance hídrico, en este caso estamos hablando del escenario en donde llueve más con el calentamiento global antropogénico. En ese caso, habrá un ascenso progresivo del nivel freático, llamémosle estable, durante un cierto plazo. Es decir, pasa del nivel freático inicial estable a un nivel freático superior, también estable. Siguiente. Y lo que aumenta también en ese caso es la presión intersticial sobre la superficie de ruptura potencial. Ahora, el punto importante aquí es que conforme aumente ese nivel freático paulatinamente, gracias a la mayor cantidad de lluvia
en el escenario en que el calentamiento global antropogénico la cause, es que ese nivel freático inicial estable se va a ir acercando poco a poco y cada vez más al nivel freático futuro en condición inestable, de ruptura inminente. Y ahí es en donde tenemos el problema. Esto va a ser muy difícil investigarlo porque si tenemos piezómetros ubicados ahí, se nos van a caer cuando ocurran los deslizamientos. Entonces, bueno, sin embargo, el tema aquí es que irá aumentando en estas condiciones la cantidad de agua en el suelo paulatinamente y por lo tanto irá aumentando la presión intersticial estable hasta que se alcance el nivel crítico. Siguiente. Ahora, ¿cómo modelar eso en nuestros países en donde tenemos poca información? Aquí tenemos que recurrir a los modelos heurísticos, a priori, que nos permiten anticipar digamos, la situación que hay con datos que usualmente son relativamente escasos. Siguiente, para eso utilizamos el modelo que desarrollamos en Costa Rica, el Mora-Barson, que incorpora la amenaza de inestabilidad de laderas compuesta por dos parámetros, el de susceptibilidad y el de disparo, siguiente, y que el de susceptibilidad describe las condiciones intrínsecas del terreno, siguiente, el relieve, la susceptibilidad litológica, siguiente, y el ángulo de la pendiente, en este caso, también la humedad. Y el disparo y describe la influencia de los factores externos de disparo, en este caso, la influencia de la sismicidad, y siguiente, la influencia de la lluvia. Y entonces la susceptibilidad y la amenaza, en términos generales, se compone de todo el conjunto de valores. Siguiente, entonces, esto se calibra de manera iterativa para mejorar el conocimiento de los procesos de inestabilidad de laderas con los inventarios, básicamente, y siguiente, y luego, para analizar la influencia eventual del calentamiento global antropogénico cuando el escenario implica mayor cantidad de lluvias en este microclima en particular, pues hacemos variar de manera determinística el indicador de humedad prevalente del terreno y la influencia de la lluvia siguiente. Esto lo hemos hecho ya para, por ejemplo, en este caso, entender que usualmente la información que tenemos disponible es el de las curvas IDF, de una condición inicial, que es la curva de color azul, se genera un delta amenaza causado por el calentamiento global antropogénico que desplaza esa curva IDF para arriba y hacia la derecha, siguiente, y con el calentamiento global antropogénico, lo que hicimos de manera determinística es desplazar esas curvas hacia arriba, aumentando en este caso la cantidad de lluvia para que aumente la humedad prevalente del suelo y su intensidad y así pues incorporarlo dentro del modelo. Entonces, este mapa es el de la municipalidad de Punta Arenas, en donde se aprecia el resultado del análisis de la amenaza de la inestabilidad de laderas en condición actual, digámoslo así, con la información actual siguiente, y luego utilizando el incremento del 10% de la intensidad, duración y frecuencia de las lluvias, pues el mapa evoluciona con más puntos rojos en la parte de la cordillera y más puntitos marrón en los acantilados cerca de la costa, que son acantilados antiguos, desactivados, pero que muestran que podrían entrar en condición metaestable. Siguiente. Hicimos este ejercicio también para un corredor vial en la Ruta Nacional 32, en donde tenemos el escenario sin calentamiento global antropogénico en la parte de arriba, siguiente, y encerré en elipses para que se compare lo que sucedería con ambos escenarios. Hay una mayor cantidad de colores rojos, básicamente, en el resultado final. Siguiente. Y otros dos ejemplos más de del mismo corredor vial, sin calentamiento global antropogénico y con calentamiento global antropogénico. Por el momento lo que podemos hacer, gracias a la disponibilidad precaria de información y de datos que tenemos al respecto, habrá que mejorar muchísimo estas cosas. Y luego los modelos globales tienen, no sé, con píxeles de 25 por 25 kilómetros, pues
interpolaciones groseras, etcétera, y tal vez con algunos ajustes se puede mejorar la resolución, pero no da todavía como para analizar un proyecto. Siguiente. Este ejercicio del corredor vial, vemos el ejercicio, el histograma de valores de píxeles de la amenaza sin calentamiento global. Siguiente, y a la derecha vemos el escenario con calentamiento global, con un 10% más de humedad y un 10% más de disparo pluviométrico. Entonces, la línea trazos muestra la condición sin calentamiento, siguiente, y la línea violeta muestra la condición con y el desplazamiento a la derecha, básicamente, o sea, la obtención de mayores valores de píxeles con cambio de amenaza hacia amenaza intensa. Siguiente. ¿Cómo evoluciona el riesgo influenciado por el calentamiento global antropogénico? ¿Esto es una situación que depende solamente de que haya más lluvia o menos lluvia? No. Recuerden que nuestros países tienen volcanes y sismos. En este caso, vean la diferencia entre dos imágenes de Google Earth del volcán Irazú entre febrero de 2010 y marzo de 2024 y la generación de un gran deslizamiento que hay en el flanco sur. Siguiente. La evolución del riesgo en un horizonte temporal se debe analizar tomando en cuenta ambas cosas, las amenazas y la vulnerabilidad. Y hasta el momento hemos visto que a veces porque no se toma adecuadamente en cuenta el criterio o porque sencillamente hay que ser realistas y analizar las condiciones futuras con las condiciones actuales, pues no hemos visto análisis que incorporen la evolución de la vulnerabilidad en el mediano y el largo plazo. Siguiente, sobre las amenazas con los RCPs y todas esas cosas. Tomar en cuenta que los cambios no van a ser súbitos, sino van a ser progresivos, o sea, va a haber un delta riesgo y que va a componerse de un delta amenaza y de un delta vulnerabilidad a lo largo de ese tiempo. R es el riesgo. Siguiente. A es la amenaza. Siguiente. El cambio de la amenaza a lo largo del tiempo, la vulnerabilidad y su cambio a lo largo del tiempo. Y esto genera tres escenarios posibles, como ya lo habíamos adelantado. El riesgo puede no cambiar. La misma amenaza y la misma vulnerabilidad o cambios relativos con más amenaza y menos vulnerabilidad y viceversa, que al fin y al cabo de un riesgo sin cambio. El segundo escenario es que el riesgo disminuya. Por ejemplo, en una región donde va a haber menos lluvia y estemos analizando el riesgo derivado de la amenaza de la inestabilidad de laderas. Y el tercer escenario, cuando el riesgo aumenta. Y en este caso es lo que vamos a generar un riesgo nuevo. Es un riesgo que ya existe con la variabilidad climática y con la situación social y económica actual, pero que va a tener un delta riesgo, un plus de riesgo que se va a agregar al riesgo actual. Siguiente. Dámoslo de esta forma. Si analizamos la pérdida anual esperada para una condición, un escenario cualquiera, es decir, con una amenaza expresada en términos de número de eventos por intensidad de daño y la vulnerabilidad expresada mediante un valor esperado de pérdidas. Y esto es un diagrama que se lo copié a nuestro amigo Mardario Cardona. Se muestran las pérdidas por evento siguiente y la pérdida acumulada. A esto le llamamos la pérdida anual esperada pura. ¿Y qué puede suceder? Siguiente, que si el riesgo aumenta, esta acumulación va a cambiar también en el futuro. Siguiente. No solamente va a haber más pérdidas, sino que la pendiente de la curva va a cambiar también, va a aumentar. Siguiente. ¿Cómo lo vemos esto desde otro ángulo? A ver, tenemos la probabilidad de excedencia de un evento con respecto a su intensidad. Esta es la amenaza original, la que hay ahora con la variabilidad climática actualmente. Siguiente. Y ya sabemos que el calentamiento global antropogénico, vamos a escoger el escenario que hace aumentar la amenaza. ¿Okay? Los otros no lo vamos a considerar por ahora. Entonces, la amenaza nueva va a ser una amenaza total
compuesta por la amenaza actual más la amenaza impulsada por el calentamiento global. O sea, la curva se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. Siguiente. Lo mismo más o menos va a suceder con la vulnerabilidad. A partir de una vulnerabilidad actual, que sería esta, va a haber una vulnerabilidad que va a aumentar, siguiente, sin necesidad de cambio climático, porque va a haber más pobreza, más fragilidad, más exposición, más de todo. Y es una vulnerabilidad que aumenta de manera vegetativa, es decir, normal. Es lo que le pasa a una sociedad cuando aumenta de tamaño y no aumenta su riqueza, por lo general, bien distribuida. Entonces, puede haber también un aumento de la vulnerabilidad causada por el calentamiento global antropogénico porque aumenta la exposición, porque va a haber avenidas más grandes, deslizamientos más grandes y así sucesivamente. Entonces, esta vulnerabilidad total se va a componer de la vulnerabilidad actual más la normal que aumenta, más la que aumenta debido al calentamiento global antropogénico. Siguiente. Entonces, cuando correlacionamos amenaza y vulnerabilidad de acuerdo con el factor de convolución probabilística que utilicemos, esto está simplificado, obviamente no es así de fácil hacerlo, tomamos la probabilidad de excedencia de los daños y de las pérdidas con respecto a la intensidad de la amenaza actual, siguiente, a un periodo de recurrencia constante, dicho sea de paso, y ese riesgo se va a modificar de esta manera. Va a haber un riesgo total compuesto del riesgo original más el riesgo nuevo generado por el calentamiento global. Otra manera de verlo con otra métrica sería siguiente, en este caso con la tasa de excedencia de pérdidas según el periodo de recurrencia y las pérdidas sociales y económicas, y aquí se observa cómo variaría esa tasa de excedencia más o menos la dirección estándar correspondiente en la actualidad. Y luego, siguiente, cómo se podría esperar ver esta correlación para el futuro con bajo la influencia del calentamiento global antropogénico. Siguiente. Entonces, ya más o menos con esta base podemos ir construyendo escenarios para el análisis del riesgo derivado del calentamiento global antropogénico según el horizonte temporal que queramos escoger. El primero de ellos, se incrementa la temperatura atmosférica y oceánica. Siguiente. Aumentan entonces los días cálidos, las olas de calor y el estrés térmico, se deteriora la calidad de la vida humana, vegetal, el impacto sobre los bancos genéticos y la biodiversidad. Siguiente. Ahora, si hay menor cantidad de lluvia, siguiente, hay un déficit en el balance hídrico, siguiente, menor disponibilidad de recurso hídrico, mayor estrés hídrico, mayor intensidad y frecuencia de las sequías y deterioro de la tierra, siguiente, y menor inestabilidad de laderas como efecto positivo, siguiente. Incremento multidimensional de la relación intensidad, duración y frecuencia, o sea, hay más intensidad, duración y frecuencia de las lluvias, que significa mayor inestabilidad de laderas, siguiente. Avenidas más intensas de los ríos, o sea, más inundaciones y erosión pluvial, siguiente. Mayor disponibilidad de recurso hídrico como impacto positivo, siguiente. Ascenso del nivel del mar, siguiente. Transgresión marino, costera y litoral, inundación y erosión en áreas costeras, humedales y lacustres litorales, siguiente. Intensificación de los vientos extremos, siguiente. De origen ciclónico o los vientos alisios, simplemente incremento de los vendavales, marejadas y mayor energía eólica como impacto positivo, siguiente. Cambios en las condiciones sanitarias, siguiente. Enfermedades infectocontagiosas, plagas, epidemias, pandemias, efectos e impactos sobre la población, agricultura, ganadería, tierra y ecosistemas. Como ven, la gestión del riesgo no se nos facilita, hay que tomar todo esto en cuenta. Siguiente. Según el horizonte temporal, podemos tener, y las modificaciones y proyecciones, podemos tener tres tipos de intervención para adaptarnos al calentamiento global antropogénico. Y primero, las medidas estructurales de ingeniería que son correctivas y que deberían considerarse como transitorias. Las medidas no estructurales, prospectivas,
que deberían ser más permanentes. Y el tercer escenario, desafortunadamente muy frecuente en nuestros medios, en nuestra región, es no tomar medidas. Siguiente. Dentro de las medidas estructurales tenemos la incorporación de elementos precautorios en el diseño de obras civiles. Si no estamos seguros y le aumentamos el factor de seguridad a nuestras obras, la estabilidad de laderas, drenaje, etcétera. Siguiente. Control de erosión fluvial, marina y eólica, vegetación. Siguiente. Protección contra las avenidas de los ríos y marejadas en infraestructura, y etcétera. Las medidas no estructurales, más prospectivas que deberían ser permanentes, la planificación y el ordenamiento territorial. Siguiente. Códigos y marcos regulatorios sobre construcción y seguridad, reducción de la vulnerabilidad. Siguiente. Retención y transferencia financiera del riesgo. Siguiente. Gestión del ambiente y los recursos naturales. Siguiente. Manejo de cuencas y gestión del recurso hídrico. Siguiente. Gestión de emergencias y desastres mejorada y continuidad socioeconómica, operativa y funcional. Siguiente. Y no tomar medidas, si ese es el escenario que escogimos. Bueno, hay que derivar esto de decidir si eso es riesgo aceptado y si ese riesgo aceptado es aceptable y tolerable. Siguiente. ¿Qué hacemos con los pasivos contingentes, el riesgo soberano y la forma de enfrentarlo? Siguiente. Riesgo residual y la responsabilidad social que hay sobre ese riesgo residual y la cobertura total de los daños y pérdidas si estas son previsibles o no. Siguiente. Ahora, hay que tenerlo muy claro. Hasta la fecha, la incidencia del calentamiento global antropogénico sobre la magnitud del riesgo ha sido irrelevante, al menos comparada con la de la variabilidad climática y el incremento incesante de la vulnerabilidad. Siguiente. Esto es un ejemplo de Ciudad Neily, en el sur, cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá, como quedó esta población después del huracán Joan en 1988. El río rompió un dique de protección fluvial, entre comillas, y murieron 32 personas, más o menos la mitad de ellas huyendo del huracán que supuestamente iba a impactar la costa atlántica, el Caribe de Costa Rica. Siguiente. Esto es en octubre del 88 y eso es Ciudad Neily en esa misma fecha. Ciudad Neily en la actualidad, la imagen de satélite más reciente. Y siguiente. O sea, la vulnerabilidad. Echamos para atrás un poquito, por favor. Una para atrás. Ahí. Una para adelante. Aquí se observa bien lo que significa el concepto de reconstrucción de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad fue producida de nuevo. Cero ordenamiento territorial y una gestión del riesgo más o menos equivalente. Siguiente. Y al cambio climático se le seguirá culpando de todos los males. Y en toda América Latina. Y esta caricatura sacada de un periódico salvadoreño, dicen que esta zona es de alto riesgo. ¿Será? Siguiente. Esto es Turrialba. 24 de junio de 2021. 435 milímetros de lluvia en 48 horas. Ahí está el mapita de las isoyatas a la derecha. Siguiente. El presidente de la República dijo, estas son lluvias que tienen que ver con el cambio climático. Son fenómenos extremos. Siguiente. Pero bueno, no había analizado mucho el récord histórico. 1996, 412 milímetros en 48 horas. Siguiente. Diciembre de 1949, 889 milímetros en 30 horas. Ahí no hablábamos de cambio climático todavía.
Y bueno, después ya obviamente, siguiente, el director del Instituto Meteorológico, pues le explicó al presidente de la República que en realidad no era cambio climático. Siguiente. Y vamos a ver en qué consiste ese desastre en Turrialba. 1972, 2001, 2013, 2023. De nuevo, cero ordenamiento territorial, invasión de los cauces, lechos mayores y menores de los ríos. ¿Qué se puede esperar? Necesitamos del cambio climático para que haya un desastre. Siguiente. Variabilidad climática, calentamiento global antropogénico, cambio climático y gestión del riesgo. Frecuentemente, celebridades de la farándula y funcionarios públicos e internacionales de alto rango atribuyen al calentamiento global antropogénico los desastres causados por la vulnerabilidad ante la variabilidad climática. Estas intervenciones, la mayoría de las veces desprovistas de criterios rigurosos, confunden la opinión pública e influyen en la toma de decisiones y en la definición de las prioridades. Siguiente. O actuaciones de algunos organismos internacionales. Estrategia, bajas en emisiones, enfoque territorial contra el cambio climático en las Segovias de Nicaragua. En una población como estas, ¿de qué manera vamos a bajar las emisiones? ¿Será prohibiendo que se cocinen tortillas con leña o con carbón? A veces son recomendaciones de organismos internacionales un poquito desadaptadas de las realidades. Siguiente. El cambio climático y la distorsión informativa. Los científicos advierten una serie de terremotos, volcanes y tsunamis derivados del cambio climático. O sea, el cambio climático va a afectar la actividad tectónica. Siguiente. Esto es un afiche que me encontré en la terminal de trenes de Retiro en Buenos Aires. Dice, si no querés seguir viendo esto, apaga la luz. Esto es una inundación en el Tigre, pero provocado por el deshielo de los glaciares y unas lluvias intensas. Y apagando la luz una hora, probablemente se van a evitar este tipo de inundaciones. Siguiente. Escasez de agua y cambio climático incrementarán inestabilidad y conflictos. Siguiente. Obesidad, desnutrición y cambio climático. Siguiente. Agua para Guanacaste, sí, en Costa Rica. Embalse Río Piedras, no. El viejo y maligno proyecto de dañar a la naturaleza y generar más cambio climático con un embalse en el río Piedras solo trae beneficio a 4 personas. El cambio climático se convirtió en la excusa perfecta. Entre los puntos que afectaron, esta es la expresidenta Chinchilla de Costa Rica cuando entregó su mandato presidencial. Entre los puntos que afectaron su gestión señaló la crítica situación de la economía internacional, los desastres naturales producto del cambio climático. ¿Y las prioridades? Varias noticias sobre el café de Costa Rica. Me van a disculpar los amigos colombianos, pero es mejor el Brit que el Juan Valdés. Lo siento mucho, pero bueno. A ver, cosecha nacional del café caerá por efecto de la roya, la reactivación del hongo de la roya, corrala, 7 plagas sorprendieron a la guardia. O sea, el café en Costa Rica es uno de los pilares fundamentales de la economía. Siguiente. ¿Y para qué consiguen fondos? Para reducir las emisiones de CO2 en los cafetales. Siguiente. Seguimos con las prioridades. Según la Organización Mundial para la Salud 2021, dice que el cambio climático produce 250,000 muertes al año, causadas por la intensificación de las amenazas hidrometeorológicas. Siguiente. Comparemos esto con la desnutrición que causa 4 millones de muertes al año, la insuficiencia de micronutrientes, 2 millones, acceso limitado al agua potable de buena calidad,
2,5 millones. Siguiente. La malaria, el SIDA, la contaminación del aire en interiores y exteriores, accidentes de tránsito, obesidad, diabetes, disentería, chikungunya, ébola, chagas y guerras. Siguiente. En el caso de Costa Rica, hasta 2023, 936 muertes por accidentes de tránsito en Costa Rica. O sea, un país de 5,5 millones de habitantes que tiene 1,000 muertes al año. Y ahí no estamos hablando de los heridos o de las viudas, los viudos, los huérfanos, los costos de atención hospitalaria, de rescate, la rehabilitación, la pérdida de valor agregado y de la vida útil de esta cantidad de personas a lo largo de su vida. Y este año, en solamente el primer trimestre, murieron casi 100 personas en accidentes motociclísticos. Siguiente. Y bueno, tenemos amenaza sísmica importantísima y amenaza volcánica. El volcán Poás está en erupción en este momento y está causando muchos daños en los alrededores, a la economía y a la gente. Entonces, ¿dónde debe prestar la atención en sus prioridades el país? Siguiente. Paradoja de los causantes y de quienes reciben las consecuencias del calentamiento global antropogénico. Fíjense en estos dos mapas que vienen y el próximo, el siguiente. Ahí se ve claramente por el código de colores cuáles son los países que más emisiones producen de gases, vapores y partículas a efectos de invernadero. En general, en los hemisferios norte y sur. En el centro, alrededor de los trópicos, son los que menos producen. Sin embargo, siguiente, en este otro mapa sacado de Le Monde, se colocan y se ilustran las expectativas de la mayor cantidad de daños, exposición y vulnerabilidad de las poblaciones y economías causadas por el calentamiento global. Y en general está en los trópicos, es decir, en donde no es en donde se produce la mayor cantidad de emisiones, tal y como lo vimos en las tablas anteriores. Siguiente. Entonces, la gestión del riesgo, cuando tiene que ver con el calentamiento global antropogénico, es compleja, es multivariable. Es una relación entre factores que todavía no está completamente documentada ni resuelta. Siguiente. Hay que comenzar por comprender y separar la influencia del calentamiento global antropogénico del cambio climático natural. Frecuencias, extremos y no extremos, la variabilidad climática y su relación con los aspectos geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, geomorfológicos, sísmicos, antropogénicos y la vulnerabilidad. Siguiente. Hay una inaccesibilidad realmente hasta es enojosa a los datos y la información de nuestros países. Esto impide realizar análisis, cálculos, modelos y escenarios probabilísticos robustos y con incertidumbres tolerables. Siguiente. Hay que avanzar hacia la prognosis y escenarios fundamentados en el mejor juicio ingenieril. Siguiente. Los modelos globales y de reducción de escala no ofrecen todavía una resolución espacial suficiente y deben reforzarse y recalibrarse con datos locales para refinar escenarios y horizontes temporales racionales. Siguiente. El análisis de las variaciones y evolución de la vulnerabilidad humana y ambiental es esencial para anticipar los efectos, impactos, daños y pérdidas socioeconómicas y ambientales futuras. Siguiente. La ingeniería financiera debe aliarse con la gestión del riesgo para asistir el proceso de toma de decisiones mediante la construcción de escenarios que comparen las acciones tomadas versus las acciones limitadas versus la inacción por medio de métricas como el beneficio-costo, los valores agregados netos, las pérdidas máximas probables y otros parámetros económicos, sociales y ambientales. Siguiente. La gestión del riesgo debe ser dinámica y adaptable para enfrentar por lo menos las situaciones previsibles. Siguiente. Es inadmisible que en América Latina y el Caribe todavía no se disponga de un sistema robusto e integrado de vigilancia, observación, alerta, advertencia, alarma, respuesta y continuidad operativa. Y seguimos con el famoso modelo de alerta temprana que podemos explicar después
porque no tiene ningún sentido. Siguiente. Desarrollo y vulnerabilidad, tomen en cuenta, eso es incompatible. Siguiente. Y factores para tomar en cuenta de la comunicación social del riesgo, que para mí es uno de los factores claves del problema. En el centro de la situación tenemos la población, los tomadores de decisiones políticas y gerenciales, rodeados de escepticismo, alarmismo, sensacionalismo, conformismo, pasividad. Siguiente. Oportunismo científico y político electoral. Siguiente. Pesimismo apocalíptico versus negacionismo y distorsión del principio precautorio. Siguiente. Panaceas, pociones mágicas, falsificación populista o religiosa de la realidad científica. Siguiente. Especulación sin fundamento científico e incompetencia. Siguiente. Defensa a ultranza y presión de la economía, no importa el peligro a la comunidad. Siguiente. Periodistas sin suficiente preparación en geociencias, no comprenden la terminología ni los conceptos básicos. El turismo del desastre, los selfies, la propaganda y el protagonismo científico. Siguiente. Las redes sociales y sus pros y contras y las teorías conspirativas. Siguiente. El mercantilismo de la prensa y de algunos formadores de opinión en busca del rating. Siguiente. Rebeldía, indisciplina, indolencia, exceso de confianza, intereses creados. Siguiente. Fake news, sesgo de la confirmación, mitos, razonamiento motivado. Todo esto hay que proteger a la población y los tomadores de decisiones por medio de la ciencia, el realismo, la persuasión y la educación. Siguiente. La medición y la cuantificación. Siguiente. La responsabilidad científica y social y la rendición de cuentas. La observación, vigilancia y la comunicación social. Siguiente. Modelos, escenarios e interpretaciones analíticas. Siguiente. Prueba, error y rectificación. Siguiente. La retroalimentación y las iteraciones constantes. Siguiente. La toma de decisiones informadas y la gestión del riesgo. Acerca de las 29 más 1 reuniones del COP, más otras recurrentes para acordar acciones y soluciones. Siguiente. ¿Qué han logrado? Más allá de aplausos mutuos, viajes a lugares exóticos, convenios inútiles, financiados con nuestros impuestos e inversiones que dejan de hacerse en asuntos más apremiantes. Costa Rica llegó a tener una delegación de 82 personas en la COP de Madrid. Siguiente. Reflejan el poder y oportunismo de un puñado de países e individuos. En lugar de unificar esfuerzos, dividen, polemizan, arrastran decisiones políticas a menudo basadas en ideologías, sofisma, dogma, interés económico y a veces en ciencia dudosa. Siguiente. Al final, no faltan las fotos de familia y abundantes selfies con caras felices. Siguiente. Ya es hora de entender las cosas como realmente son. Mi deseo es la reducción del 40% de las emisiones totales en 2020. ¿Qué le parece algo un poco más realista como la inmortalidad o la paz mundial? Siguiente. Todos los años el país se inunda de agua y todos los años alguien descubre que necesitamos proyectos de prevención. Siguiente. ¿Cuándo fue nuestra última inundación de 100 años? El martes pasado. Y Bertolt Brecht lo dijo francamente y claramente, del río que se lleva todo a su paso se dice que es violento, pero de las riberas humanas que lo encierran y oprimen, nadie habla de violencia. Y un pequeño comercial doméstico, mucho de lo que está aquí está sacado de mi libro de la geodinámica externa. Lo pueden encontrar en las librerías electrónicas. Geodinámica externa, Sergio Mora Castro. Muchísimas gracias y ahí quedo a la disposición para preguntas y ojalá que las pueda contestar. Profesor Mora, muchísimas gracias por la presentación, excelente. Y procedemos a la ronda de preguntas. A revisar por aquí. Iniciamos con la primera pregunta, profesor Mora. ¿Por qué de parte del ingeniero Carlos Andrés Ordóñez, ¿por qué las erupciones volcánicas plinianas influyen en la intensidad Un momentito, por favor. energía de los ciclones tropicales?
Tengo problemas con el audio, un segundito. Sí, señor. A ver, deme audio. Profe, ¿me escucha ahí? Perfecto. ¿Se escucha bien? Profesor Sergio, ¿está por ahí? Sí, se perdió el audio. Permítame ver si... Adelante con la pregunta. Doctor, sí, el profesor Mora tiene inconvenientes con el audio, ya está volviendo a conectarse y ya, Ya estoy ya, escuchando. ¿ya escucha, profe? Ya escucho, adelante. Listo, perfecto. Pregunta del ingeniero Carlos Andrés Ordóñez. ¿Por qué las erupciones volcánicas plinianas influyen en la intensidad, frecuencia y energía de los ciclones tropicales? Bueno, la respuesta es complicada, todavía no tiene una única manera de interpretarse. La, digamos, lo que genera es un periodo de enfriamiento como que impulsa durante un periodo corto, sobre todo mientras existe digamos, una nube de partículas en la estratosfera. Y eso, a mi juicio, o sea, por el momento lo que se sabe es que reduce la cantidad de radiación solar y por lo tanto hay menos alimentación termodinámica hacia la generación y duración e intensidad de los ciclones. No está muy claro todavía el modelo. Perfecto. Segunda pregunta. Buenas noches, de parte de María Nadiesda Otero. En resumen, ¿cómo cambiaría el discurso del cambio climático global en relación a su excelente ponencia? Y, básicamente, o sea, si estamos hablando de la visión sobre el riesgo, eh, yo lo que propondría en primer lugar es que cada país debe definir su propio nivel de prioridades en cuanto a los problemas que tienen que ser resueltos. En este momento, yo creo que es fundamental y más importante reducir la exposición y vulnerabilidad de la población y de las actividades económicas y que con eso básicamente nos concentremos en lugar de atacar problemas que soslayan o que distorsionan esas prioridades. Eh, yo creo que no hay una solución única en todo caso y que los países deben buscar esas opciones de manera individualizada, propia. Creo que hay una cantidad grande de discurso también en conceptos que separan la denominada adaptación y mitigación, que tienen una definición bastante extraña entre digamos, entre el grupo de personas que se dedican al tema del cambio climático, que es diferente al de la gestión del riesgo, como la conocemos, y que a mí me parece también que es un error fundamental separar las dos acciones, como hasta el momento lo ha propiciado el IPCC. Yo creo que la gestión del riesgo debe incluir la adaptación y debe evitarse la duplicación de esfuerzos y el gasto innecesario de recursos y redundancias. Perfecto, profesor Mora. La siguiente, más que una consulta, creo que es un comentario de Haider Quintero. Hola, en resumen, el principal generador de calentamiento viene del Sol, aparte de los ciclos
de Milankovic, las eyecciones de masa coronaria y el posible fenómeno de cambio de polaridad magnética también debe integrarse a los datos de cambio climático. Excelente presentación. Estoy de acuerdo, no hay ninguna, no tengo nada que agregar, me parece que son sugerencias adecuadas. Eh, de, por parte de de César Santiago Ramírez. Profesor Sergio, gracias por la presentación. ¿Podría profundizar en la pertinencia de los sistemas de alerta temprana? Bueno, comencemos por la definición. Alerta temprana es una mala traducción del inglés de early warning. Early tiene la acepción en inglés de anticipado. Y warning no es alerta, es advertencia. Y además, bueno, hasta el momento los modelos casi que se limitan a que cuando se aproxima un peligro, se suena la campana o la alarma y todo el mundo sale en carrera. Pero en realidad es mucho más que eso. No hay una valoración adecuada de precisamente el riesgo, precisamente, como para poder anticipar qué sucede, dónde sucede y de qué tamaño va a suceder. Todavía le falta, yo diría, evolución a esos sistemas que se han desarrollado, incluso forman parte de documentos oficiales y hasta de nombres de instituciones gubernamentales, pero que se quedan en un asunto que se concentra casi exclusivamente en la atención de la emergencia ya declarada. No hay una política o un procedimiento que extrapole eso hacia la continuidad operativa, hacia el aprendizaje de las lecciones y sobre todo tomar en cuenta el hecho de que la gestión del riesgo debe hacerse incluso durante las emergencias. Y no hay atención de emergencias o procedimientos de emergencias que se pueda desprender de todo lo anterior, del conocimiento del riesgo, básicamente, y por supuesto de la comunicación social. Hay mucho que decir y sería un tema para desarrollar en una exposición completa al respecto. Bueno, profesor Mora, no tenemos más dudas. Tenemos un par de saludos que le dejan Liliana Caicedo. Doctor Sergio, gracias, saludos. Tenemos otro saludo que le deja la ingeniera María Otero, que ya hizo una pregunta hace un instante. Tenemos otro saludo de parte del ingeniero Germán Riveros Martínez, altamente agradecido con la organización y en especial con el profesor Sergio Mora por compartir su conocimiento, experiencia y puntos de vista muy pertinentes a nuestra realidad latinoamericana. Saludos del doctor Manuel García, como siempre, excelente conferencia, muchas gracias. Del ingeniero Carlos Andrés Ordóñez, doctor Sergio Mora, esperamos contar con su participación en próximas conferencias de nuestro seminario permanente. Gracias. Con todo gusto, yo estoy a la orden. Juan Carlos y Carlos tienen ahí un menú de temas posibles y de los cuales estoy completamente en la mejor disposición de irlos presentando conforme vaya evolucionando el interés del seminario permanente. Cuenten conmigo. Muchas gracias, profesor Mora. Yo creo que le doy paso al ingeniero Carlos Cantillo para que cierre la presentación. Muchas gracias por su tiempo, doctor Mora. Bueno, muchísimas gracias al profesor Sergio Mora, Juan Carlos Rodríguez y al comité organizador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Antes de despedirme y dejar al profesor Sergio, tengo una inquietud. Es que cuando estábamos haciendo la pieza de difusión, eso lo hice yo equivocadamente, le puse experto internacional en gestión, en geotecnia y riesgo de desastres. Y el profesor Sergio me dice, no, dejemos solo gestión del riesgo sin el de desastres. Yo quisiera, me deja esa inquietud. Y otra es que discrepo en cuanto a la calidad del café, porque a mí me gusta mucho el café colombiano, sin que me moleste para nada el café costarricense, que es excelente. Entonces, bueno, quería hacerle esa pregunta antes de despedirnos. Bueno, para que se den cuenta, el destino nunca ha permitido que yo me aleje de Colombia. Tengo un yerno colombiano, dos nietas costarricenses colombianas. Y bueno, yo he trabajado, no sé, del 25% de mi vida en Colombia, así que
para bien o para mal, la verdad, cada vez que voy por ahí me siento como en casa y tengo excelentes amigos como el profesor Manuel García, que lo conozco. Fue con la primera persona que yo trabajé en Colombia, allá en el Chicamocha, analizando los deslizamientos que estaban alrededor de las minas de la acería Paz del Río. Éramos jóvenes en esa época. Eh, bueno, con respecto a lo del riesgo de desastres, la gestión del riesgo, en primer lugar, se hace no solamente para el caso de los desastres, hay que definir el desastre como un nivel de daños y pérdidas específico y que es incluso particular para cada población o para cada país incluso. La idea es hacer gestión del riesgo para que no haya desastres, pero la acumulación de eventos que no lleguen al desastre, pero que tienen daños y pérdidas, pueden ser en total también un desastre. Entonces, yo creo que agregarle el de desastre es innecesario y más bien genera confusión. Nosotros debemos hacer gestión del riesgo, punto. Así sea para prevenirlo o también para el hecho de que ya llegó la hora en que el foco de atención nuestra debe transportarse y focalizarse más hacia el riesgo que hacia el desastre en sí mismo. Básicamente son esas las ideas. Por supuesto que esto puede tomarse como muy terminológico, etcétera, pero yo creo que vale la pena pues irlo pensando para los mensajes que tenemos que dejar planteados para las generaciones. Bueno, muchas gracias, profesor. Y ahora que recuerdo que usted nombra al profesor Manuel García, gracias a la influencia del profesor Manuel y de usted, porque yo, el primer documento técnico que tuve en mis manos sobre amenazas y riesgos fue un artículo suyo, doctor Sergio, que me lo prestó, me lo suministró el profesor Manuel García. Entonces, bueno, no queda más, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su generosidad en tiempo, en conocimientos y en disposición. Entonces nos alegra mucho que esté tan vinculado con Colombia, es un orgullo y seguiremos en contacto, profesor Sergio, y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. Pronto estaremos anunciando nuestra próxima charla del seminario permanente y esperamos a todos que vuelvan a participar. Los videos los pueden consultar en la página, en el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego.